La tarde del 29 de abril de 1945, una multitud se reunió en la plaza de Loreto, en Milán. Sobre unas vigas colgaba un cuerpo con el rostro desfigurado y los pies atados, apenas reconocido entre los golpes y los insultos. Era Benito Mussolini, el hombre que había prometido devolver a Italia la grandeza imperial y que ahora pendía boca abajo como un trofeo de guerra. Tras 20 años de dominio absoluto, pactos con Hitler y conquistas violentas, suplicó clemencia disfrazado de soldado. No la obtuvo. Fue ejecutado sin juicio y expuesto como advertencia, pero su muerte no fue lo más perturbador, sino la furia desatada sobre su cadáver. ¿Por qué esa multitud volcó su odio en un cuerpo inerte? ¿Qué violencias se prolongaron incluso después de muerto? Para comprender ese final, hay que remontarse a los orígenes del Duce y seguir su camino desde la agitación socialista hasta el ocaso de su imperio. Bienvenido a Wartime Archive. La marcha hacia el poder. De regreso a Italia en 1909, Mussolini se afilió al Partido Socialista y se convirtió en director del periódico Avanti. Su prosa incendiaria atacaba a la monarquía, a la Iglesia y a los liberales. Apoyaba huelgas obreras y fomentaba la violencia contra sus adversarios. Su estilo, mezcla de radicalismo y nacionalismo, le dio notoriedad. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría del partido defendía la neutralidad, pero Mussolini cambió de postura. Escribió artículos a favor de la entrada de Italia en el conflicto, argumentando que la guerra podía sacudir el orden liberal y abrir el camino a una revolución nacional. Esta traición ideológica le costó la expulsión del partido y lo dejó aislado. Sin embargo, empresarios y nacionalistas lo vieron como un aliado útil. Le brindaron fondos para fundar Il Popolo d'Italia, un periódico a favor de la intervención, y lo respaldaron como voz que canalizaba el descontento. En 1915, Mussolini se alistó como bersagliere y luchó en el frente alpino. Fue herido por la explosión de un mortero y pasó meses en cama. Esa experiencia reforzó su idea de que la violencia y la disciplina podían transformar Italia. Mientras convalecía, planeó su regreso a la política. El país estaba convulsionado. Inflación, desempleo y agitación social alimentaban el miedo a una revolución. Campesinos ocupaban tierras, obreros se apropiaban de fábricas y el Estado parecía incapaz de mantener el orden. Mussolini explotó ese caos. En marzo de 1919 fundó en Milán los Fasci di Combattimento, un movimiento que reunía a excombatientes desempleados, sindicalistas desengañados, estudiantes nacionalistas y aventureros. Su programa era una mezcla de reivindicaciones radicales: jornada laboral de 8 horas, voto femenino, educación laica, confiscación de los bienes eclesiásticos y un nacionalismo que pedía recuperar territorios del antiguo Imperio Romano. La verdadera fuerza de los Fasci era su milicia de camisas negras. Las escuadras fascistas se convirtieron en el brazo armado del movimiento. Formadas por veteranos, delincuentes y jóvenes exaltados, recorrieron el norte de Italia atacando a sindicatos, cooperativas y periódicos socialistas. Armados con porras, pistolas y aceite de ricino, golpeaban a concejales de izquierda, quemaban sedes partidarias y expulsaban a funcionarios electos. Los grandes terratenientes, industriales y pequeños burgueses, temerosos de una revolución, financiaron estas bandas paramilitares que ofrecían protección a cambio de impunidad. La violencia fascista pronto fue percibida como una garantía de orden. Para 1921, el movimiento se transformó en el Partido Nacional Fascista, con más de 250.000 miembros. Las camisas negras adoptaron símbolos de la antigua Roma: el fasces, un hacha rodeada de varillas como emblema, el saludo romano con el brazo extendido y una estética militar de disciplina y fuerza. El Estado liberal, debilitado por huelgas y divisiones internas, no supo detener a los fascistas.
En octubre de 1922, Mussolini y sus jefes regionales organizaron la marcha sobre Roma. Colocaron columnas de milicianos alrededor de la capital y planearon tomar ministerios y estaciones de tren. El primer ministro Luigi Facta quiso declarar el estado de sitio, pero el rey Víctor Manuel III se negó. Temía una guerra civil y desconfiaba del ejército, cuyos generales simpatizaban con el fascismo. El 29 de octubre, Mussolini llegó a Roma y se presentó ante el monarca, con solo 35 diputados, pero con el apoyo de empresarios, la iglesia y amplios sectores militares. Recibió el encargo de formar gobierno. Poco después, el Parlamento le otorgó poderes extraordinarios para restaurar el orden y reformar la Constitución. Así comenzó su ascenso al poder. El movimiento, que había surgido como reacción a la agitación social, se transformó en partido de gobierno, mientras las camisas negras seguían actuando como instrumento de intimidación y violencia. Durante su juventud, Mussolini alternó empleos como maestro, periodista y agitador, siendo arrestado en varias ocasiones por incitar huelgas en Suiza y Austria. Dirigió el semanario La Lotta di Classe, donde denunciaba a los patronos y promovía la sindicalización. Su ruptura con el pacifismo socialista respondió a su deseo de fusionar nacionalismo y revolución. Después del frente, conoció a empresarios y militares que lo convencieron de que Italia necesitaba un líder fuerte. Influyeron en él autores como Nietzsche y Sorel, que exaltaban la voluntad de poder. El éxito de los Fasci residió en su capacidad para agrupar a excombatientes frustrados, artesanos temerosos del socialismo, terratenientes ansiosos de orden y jóvenes que buscaban pertenencia a través de desfiles y símbolos. Esa amalgama transformó a Mussolini de agitador en estadista, sin renunciar a la intimidación, Estado totalitario, censura, miedo y culto a la personalidad. Recién instalado en el poder, Mussolini prometió respetar las instituciones y moderar a sus seguidores. Nombró a liberales y católicos en su gabinete, buscó el respaldo de la Iglesia y adoptó un tono conciliador. Sin embargo, detrás de esa fachada trabajaba para desmantelar el sistema democrático. En diciembre de 1923 impulsó la Ley Acerbo, que otorgaba a la lista más votada 2/3 de los escaños en el Parlamento. En las elecciones de abril de 1924, en medio de intimidaciones, fraudes y violencia, los fascistas obtuvieron esa mayoría artificial. Unos meses después, el diputado socialista Giacomo Matteotti denunció las irregularidades y los crímenes de los escuadristas. Días más tarde, fue secuestrado y asesinado por hombres ligados al partido. La sociedad quedó horrorizada y la oposición se retiró del Parlamento en protesta. Mussolini resistió la crisis gracias al apoyo del rey, del ejército y de las élites económicas. En enero de 1925, pronunció un discurso en el que asumía la responsabilidad de la violencia y declaraba que el Estado fascista no daría marcha atrás. A partir de entonces, el régimen se convirtió en una dictadura abierta. Se promulgaron leyes de defensa del Estado, que abolieron la libertad de prensa, disolvieron los partidos opositores y liquidaron la autonomía local. Los alcaldes fueron reemplazados por podestás nombrados por el gobierno, y el Parlamento se redujo a un órgano consultivo. Los sindicatos independientes fueron sustituidos por corporaciones controladas por el partido. Se suprimieron las huelgas y se introdujo un arbitraje obligatorio que favorecía a los empresarios. La policía secreta, conocida como OOBU-RA y dirigida por Arturo Bocchini, se fundó en 1927. Su misión era vigilar, intimidar y neutralizar cualquier signo de disidencia. Espiaban conversaciones en cafés, escuchaban llamadas telefónicas y recolectaban informes de informantes en cada barrio. Miles de opositores fueron arrestados y confinados en islas lejanas o aldeas del sur, donde vivían vigilados y en precarias condiciones. La represión selectiva, acompañada de propaganda masiva, buscaba generar miedo y apatía.
Mussolini cultivó un culto a la personalidad sin precedentes en Italia. Se presentaba como guía infalible, trabajador incansable y encarnación de la voluntad nacional. Su imagen aparecía en libros escolares, oficinas públicas y hogares. Carteles y bustos del Duce llenaban plazas y carreteras. La propaganda del régimen lo mostraba cosechando trigo, pilotando aviones, nadando en el Tíber o leyendo a los clásicos romanos. Los periódicos y la radio repetían consignas que exaltaban su sabiduría. Il Duce ha sempre ragione. El Duce siempre tiene razón. Credere, obedire, combattere, creer, obedecer, combatir. La juventud fue uno de sus blancos preferidos. Los niños se inscribían en los valillas desde los 6 años, los adolescentes en la Gioventù Italiana del Littorio y las niñas en las Piccole Italiane. A través de desfiles, uniformes y ejercicios militares se inculcaba la obediencia al líder y al Estado. La educación se transformó en instrumento de adoctrinamiento. Se reescribieron libros de historia para glorificar la Roma antigua y se promovió el latín como lengua de identidad. El régimen también se centró en la economía y la sociedad. Mussolini aspiraba a la autarquía, a reducir la dependencia de importaciones y a aumentar la producción interna. Impulsó la batalla del trigo para que Italia se volviera autosuficiente en cereales. Drenó las marismas pontinas para ganar tierras cultivables, elevó aranceles y buscó acuerdos comerciales favorables. Promovió la batalla de la lira, una revaluación de la moneda que encareció las exportaciones y provocó desempleo. Se embarcó en la batalla de los nacimientos, fomentando que las familias tuvieran muchos hijos mediante subsidios y exenciones. Se prohibió el aborto y se penalizó el uso de anticonceptivos. Las mujeres fueron presionadas a abandonar el trabajo y dedicarse a la maternidad. El lema «Mujeres en la casa» se repitió en discursos y campañas. Estas políticas combinaban nacionalismo demográfico y control social, aunque los resultados fueron limitados. La relación con la Iglesia Católica cambió con la firma de los Pactos de Letrán en 1929. Este acuerdo resolvió la llamada «Cuestión Romana», pendiente desde 1870. El Vaticano reconoció al Estado italiano y recibió la soberanía sobre la Ciudad del Vaticano. Italia reconoció al catolicismo como religión estatal y compensó económicamente a la Santa Sede. La popularidad del Duce aumentó entre los católicos. En un plebiscito, más del 98% respaldó su gobierno. Sin embargo, la armonía con la Iglesia no impidió que el régimen interviniera en los asuntos religiosos cuando le convenía. Se impulsaron cultos de héroes laicos y se controlaron asociaciones católicas que pudieran competir con las fascistas. Aunque Mussolini había despreciado las teorías de la raza pura en los años 20, a partir de 1938 adoptó leyes raciales inspiradas en las medidas nazis. Estas disposiciones excluyeron a los judíos de la educación, la administración pública, la banca, las profesiones liberales y los matrimonios mixtos. Decenas de miles perdieron sus empleos y fueron marginados de la vida económica. Esta alineación con la Alemania nazi fortaleció la alianza entre los dos regímenes, pero traicionó a miles de judíos italianos que hasta entonces habían sido leales al Estado. En 1940, Mussolini se definió como aliado incondicional de Hitler. La propaganda fascista empezó a incorporar abiertamente la retórica antisemita y a promover la superioridad de la raza italiana. El régimen reforzó su control sobre las minorías eslavas en el norte y en las regiones recién anexionadas, prohibiendo el uso de lenguas eslavas en escuelas y administraciones y promoviendo la italianización forzada. Mientras consolidaba su poder, Mussolini mantenía relaciones con otros movimientos autoritarios. Mantuvo contactos con Franco en España, Salazar en Portugal y otros líderes conservadores, presentándose como un baluarte contra el comunismo y el liberalismo. Dentro de Italia, su régimen dependía cada vez más de la violencia. Las escuadras fascistas seguían atemorizando a la población. La OBRA vigilaba hasta el último susurro. El Duce,
Desde el balcón del Palacio Venecia, respondía a los gritos de «Duce, Duce», con gestos grandilocuentes. La combinación de propaganda, represión y concesiones económicas cimentó un consenso social relativo. Bajo el brillo de los actos multitudinarios y las marchas coreografiadas, se escondía un estado policial que eliminaba toda disidencia. En 1926, tras varios atentados, las leyes fascistísimas convirtieron Italia en un estado de partido único. Se suprimieron ayuntamientos y consejos provinciales, se creó un tribunal especial, se prohibió portar armas y se impuso la italianización de las minorías. La Cámara de los Fasci de las Corporaciones, inaugurada en 1939, sustituyó al Parlamento electo y consolidó el poder por decreto. La propaganda se apoyaba en grandes desfiles, carteles modernos y emisiones de radio que glorificaban obras de infraestructura, muchas de ellas financiadas con deuda y trabajo colonial. La delación se convirtió en herramienta de control y la censura moldeó el panorama cultural. El cine y la ópera eran vitrinas del régimen, mientras muchos intelectuales emigraban. Sueños imperiales, conquistas y atrocidades desde África hasta los Balcanes. Obtener gloria militar y un imperio colonial fue uno de los objetivos centrales de Mussolini. Desde el inicio de su gobierno, evocó la grandeza de Roma y llamó al Mediterráneo Mare Nostrum. Para cumplir ese sueño, el régimen emprendió guerras de expansión que dejaron un rastro de violencia. La primera escena se desarrolló en Libia, colonia italiana desde 1911, pero nunca plenamente pacificada. A finales de los años 20, los fascistas quisieron sofocar la resistencia de los pueblos senussi en Cirenaica. Las fuerzas comandadas por Rodolfo Graziani llevaron a cabo una campaña de tierra arrasada. Quemaron cultivos, envenenaron pozos y obligaron a la mitad de la población nómada a trasladarse a campos de concentración. Más de 100.000 libios fueron desplazados y decenas de miles murieron por hambre, enfermedades y ejecuciones sumarias. Graziani se enorgullecía de haber sometido a los rebeldes con puño de hierro. Estas brutalidades apenas encontraron oposición en la metrópoli, donde la prensa presentaba la colonización como una empresa civilizadora. El siguiente objetivo fue Etiopía. En octubre de 1935, Mussolini ordenó a sus ejércitos invadir este país soberano para vengar la derrota italiana de Adua, 1896, y expandir su imperio en África. La guerra fue corta pero brutal. Las tropas italianas tenían una clara superioridad material: aviones, tanques y artillería pesada frente a un ejército etíope que se valía de fusiles anticuados y la valentía de sus soldados. Cuando los guerreros etíopes se resistieron, los italianos respondieron con terror. Tras un atentado contra el virrey Graziani en Addis Abeba, en febrero de 1937, las tropas fascistas desencadenaron la masacre conocida como Yekatit 12. Miles de civiles fueron asesinados, casas incendiadas y barrios arrasados. Se calcula que entre 19.000 y 30.000 etíopes murieron en los días siguientes. Además de los fusilamientos masivos, las fuerzas italianas usaron armas químicas prohibidas. Entre 1935 y 1936, bombardearon poblaciones y columnas de refugiados con gas mostaza y arsina. Historiadores estiman que Italia arrojó entre 300 y 500 toneladas de gas venenoso, provocando quemaduras, ceguera y muertes lentas. Aproximadamente un tercio de las bajas etíopes fueron causadas por esas armas. Mientras en Europa se denunciaba el uso de gas, la propaganda fascista lo justificaba como respuesta firme ante tribus rebeldes. La Liga de Naciones condenó la invasión, pero no aplicó sanciones efectivas, y la conquista continuó hasta que Addis Abeba cayó el 5 de mayo de 1936. Mussolini proclamó entonces el Imperio de África Oriental Italiana y se autoproclamó emperador de Etiopía. Más allá de África, el Duce intervino en la Guerra Civil Española. A partir de 1936, Italia envió armas,
aviones y cerca de 80.000 soldados en apoyo a las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco. Unidades de camisas negras y del ejército regular se desplegaron en el frente de Guadalajara, donde sufrieron una derrota humillante en marzo de 1937. La intervención italiana también incluyó bombardeos sobre ciudades. Aviones de la aviación legionaria atacaron Barcelona y otras localidades republicanas, causando miles de víctimas civiles. El apoyo a Franco buscaba frenar al comunismo y probar nuevas tácticas de guerra aérea. Aunque el esfuerzo militar fue costoso, murieron cientos de italianos y se perdieron decenas de aviones y tanques. El Duce consideró la guerra española un ensayo para su expansión futura. Mussolini buscó ampliar su influencia en los Balcanes. En abril de 1939 ocupó Albania sin apenas resistencia, instalando a Víctor Manuel III como rey albanés. Fue un preludio para su aventura más temeraria, la invasión de Grecia en octubre de 1940. El Duce esperaba una victoria rápida que reforzara su prestigio frente a Hitler. Sin embargo, el ejército italiano estaba mal equipado y mal comandado. Las tropas griegas repelieron la ofensiva y contraatacaron en Albania. La lucha en la montaña durante el invierno causó grandes pérdidas. Decenas de miles de italianos murieron, fueron heridos o desaparecieron. Solo la intervención alemana en abril de 1941 permitió derrotar a Grecia. Avergonzado pero no escarmentado, Mussolini participó luego en la ocupación de Yugoslavia, donde las fuerzas italianas cometieron represalias contra civiles. En julio de 1942, en el pueblo croata de Podhum, los camisas negras fusilaron a más de 90 hombres. Deportaron a casi todos los habitantes y quemaron las casas como represalia por actividades partisanas. Este tipo de masacres se repitió en Eslovenia y Dalmacia. Aldeas arrasadas, hombres ejecutados, mujeres agredidas y niños deportados. Cientos de miles de eslovenos y croatas fueron enviados a campos de internamiento. La represión brutal convirtió a la población local en aliada de los partisanos y alimentó la guerra de guerrillas que desgastó a las tropas italianas hasta el final de la guerra. En Libia, Etiopía, España, Grecia y los Balcanes, el fascismo demostró su naturaleza agresiva y colonial. Las conquistas se justificaban en nombre del honor nacional y del renacimiento imperial, pero en la práctica implicaban deportaciones, trabajo forzado, uso de armas químicas y exterminio de pueblos. Mussolini insistía en que Italia debía ocupar el lugar que le correspondía entre las potencias, y su retórica resonaba con una parte de la población deseosa de prestigio. Los costos humanos y económicos fueron enormes. La guerra permanente erosionó la economía, desgastó al ejército y sembró resentimiento en los territorios ocupados. La persecución de minorías, incluida la deportación de más de 7.500 judíos italianos a campos de exterminio, marcó el extremo más oscuro de la política fascista. Mientras el Duce celebraba discursos triunfalistas, la sangre derramada en África y Europa ensombrecía su proyecto imperial. Guerra mundial, fracasos militares y desmoronamiento del régimen. La entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue el punto de inflexión que selló el destino de Mussolini. El 10 de junio de 1940, cuando Francia estaba al borde del colapso ante la invasión alemana, el Duce anunció que Italia se unía al conflicto del lado del eje. Su cálculo era oportunista. Quería obtener territorios y prestigio sin asumir grandes riesgos. Creía que la guerra terminaría pronto, con el Reino Unido vencido y Francia derrotada. La apuesta resultó desastrosa. Las fuerzas armadas italianas carecían de tanques, aviones y buques modernos. Su doctrina era anticuada y su logística deficiente. En el norte de África, tropas italianas fueron barridas por un contingente británico menor, lo que obligó a Hitler a enviar el Afrika Korps al mando de Erwin Rommel. En el Mediterráneo, la Regia Marina sufrió pérdidas ante la Royal Navy. El mito de la potencia militar italiana se desmoronó. El frente de los Balcanes también fue un desastre. En octubre de 1940, la invasión de Grecia
fracasó. Las tropas italianas fueron detenidas y empujadas de vuelta a Albania. A finales de 1940 y comienzos de 1941, el ejército griego avanzó sobre territorios albaneses ocupados por Italia. La campaña costó decenas de miles de bajas, aproximadamente 13.755 muertos, 50.874 heridos y 25.067 desaparecidos, además de decenas de miles de enfermos y congelados. El invierno montañoso y la resistencia griega expusieron la incompetencia del mando fascista. Solo con la intervención alemana en abril de 1941 se derrotó a Grecia, pero el prestigio de Mussolini quedó gravemente dañado. Las relaciones con la Alemania nazi oscilaron entre la admiración y la tensión. Durante la década de 1930, Mussolini veía a Hitler como un discípulo que imitaba sus métodos. Se entrevistaron por primera vez en 1934 en Venecia. El duce se presentó con uniforme de gala y trató a su interlocutor con condescendencia. Hitler, aún inseguro, fue deferente. Tras la invasión italiana de Etiopía y la remilitarización de Renania, las posiciones se invirtieron. En mayo de 1939 firmaron el Pacto de Acero, un tratado de asistencia militar que, en la práctica, subordinaba Roma a Berlín. Desde entonces, el duce se convirtió en socio menor, obligado a seguir la agenda del Reich. La dependencia quedó clara en la conferencia de Feltre, en julio de 1943. Con Roma bajo las bombas y los aliados avanzando en Sicilia, Hitler monologó sobre armas secretas e ignoró las súplicas de Mussolini. Esa humillación precipitó su caída. En 1941, Italia participó en la invasión de la Unión Soviética con el Cuerpo de Expedición Italiano en Rusia. En su apogeo, el contingente alcanzó 235.000 hombres. Mal equipados para el invierno, los soldados italianos sufrieron terribles bajas. El desastre se consumó durante la ofensiva soviética de 1942 y 1943. Decenas de miles murieron, fueron heridos o cayeron prisioneros. En casa, racionamiento, bombardeos y censura alimentaron el descontento. La propaganda ya no podía ocultar las derrotas. A comienzos de 1943, la producción industrial se derrumbó y el hambre se extendió entre las familias obreras. Huelgas en Turín y Milán presagiaron el colapso. La puntilla llegó en julio de 1943, con el desembarco aliado en Sicilia. Las fuerzas italianas se desmoronaron por la superioridad enemiga y la falta de moral. El 19 de julio, Roma fue bombardeada y cundió el pánico. El 24 de julio, el Gran Consejo del Fascismo se reunió por primera vez en casi 20 años y aprobó la moción de Dino Grandi para devolver poderes al rey. Al día siguiente, Víctor Manuel III destituyó y mandó arrestar a Mussolini. La noticia desató manifestaciones de júbilo y la caída simbólica de estatuas del duce. Semanas después, comandos alemanes dirigidos por Otto Skorzeny lo rescataron en Campo Imperatore. Tras su encuentro con Hitler, fue instalado al frente de un estado títere en el norte, la llamada República Social Italiana. Una república de marionetas, saló, purgas y resistencia. La llamada República Social Italiana, fundada por Mussolini en septiembre de 1943, fue un estado artificioso totalmente dependiente de Alemania. Su territorio abarcaba el norte y parte del centro de Italia, con sede en el pequeño pueblo de Salò, a orillas del lago de Garda. El duce era formalmente jefe de Estado y de gobierno, pero los decretos procedían de las autoridades nazis. Rudolf Rahn, embajador especial de Hitler, y Karl Wolff, comandante de las SS en Italia, tomaban las decisiones esenciales. Mussolini vivía rodeado de escoltas alemanas, con su correspondencia controlada y sus movimientos restringidos. El régimen intentó recomponer el viejo partido fascista bajo el nombre de Partido Fascista Republicano.
se proclamó leal a los principios de 1919, prometiendo una nueva revolución social que nacionalizaría la industria y confiscaría los bienes de la burguesía traidora. En la práctica, esas proclamas fueron propaganda. Las grandes empresas siguieron produciendo para Alemania y muchos burgueses colaboraron con los nazis. Uno de los actos más significativos de la RSI fue la deportación de judíos. Aunque las leyes raciales de 1938 ya los habían excluido de la vida pública, el nuevo régimen fue más allá. Colaboró activamente con la Gestapo en su captura y envío a los campos de exterminio. Se calcula que más de 7.500 judíos fueron deportados desde la Italia republicana, de los cuales solo alrededor de 1 millar sobrevivió. Las autoridades de Salò confiscaron propiedades y negocios judíos. Los detenidos fueron encarcelados en Fossoli, Bolonia o Verona, antes de ser trasladados a Auschwitz y otros campos. Los pocos que lograron ocultarse dependieron de redes de resistencia y del clero católico para sobrevivir. Este episodio muestra la colaboración directa del fascismo italiano en el genocidio. El régimen también intensificó la represión contra antiguos colegas y disidentes. El proceso de Verona, en enero de 1944, juzgó a los miembros del Gran Consejo que habían votado contra Mussolini la noche del 25 de julio de 1943. De los 19 acusados, 6 fueron capturados y juzgados. Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi, Luciano Gottardi y Tullio Cianetti. Cianetti fue condenado a 30 años, pero los otros 5 fueron ejecutados. Atados a sillas, fueron fusilados por un pelotón de camisas negras. La pena capital se aplicó por la espalda, gesto especialmente humillante en la tradición militar italiana. Eda, hija de Mussolini y esposa de Ciano, viajó a Alemania con documentos comprometedores para intentar salvarlo, pero Hitler se negó a intervenir. El juicio evidenció que el Duce anteponía la venganza a la lealtad familiar. La guerra civil recrudeció en 1944 y 1945. Los partisanos, organizados en brigadas Garibaldi, Justicia e Libertad y otros grupos clandestinos, controlaban cada vez más territorio. Su estructura era descentralizada, pequeñas células coordinadas por emisarios y radios clandestinas. Saboteaban líneas ferroviarias, volaban puentes, atacaban convoyes y eliminaban a jerarcas fascistas. La población civil simpatizaba con ellos en muchas regiones, brindándoles alimento y refugio, aunque también temía las represalias. La Guardia Nacional Republicana, creada para reemplazar a la milicia fascista, estaba mal entrenada y poco motivada. A menudo recurría a unidades de las SS o a brigadas negras para reprimir, con fusilamientos, torturas y deportaciones. Campos de tránsito como Bolonia y Fossoli se llenaron de presos políticos, judíos y partisanos capturados, luego enviados al Reich. En las provincias del norte se instauró un clima de terror. En Piacenza, Parma y Reggio Emilia, brigadas negras colgaban los cuerpos de partisanos en las plazas con carteles que decían «Así mueren los traidores». En la Toscana, la división SS Reichsführer perpetró la masacre de Sant'Anna di Stazzema. El 12 de agosto de 1944, ejecutó a más de 500 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, y quemó el pueblo. Aunque la atrocidad fue obra de los alemanes, la Guardia Nacional Republicana colaboró señalando a los sospechosos. Episodios similares ocurrieron en Marzabotto, Vinca y otras localidades. La brutalidad de la guerra civil afectó a todas las capas sociales y dejó heridas profundas. El colapso del eje se aceleró en abril de 1945. Las tropas aliadas lanzaron la ofensiva final contra la línea gótica y cruzaron el Valle del Po. Las guarniciones nazis se retiraban hacia el norte, mientras las ciudades italianas se sublevaban. En Milán, Turín y Génova, los partisanos tomaron edificios públicos y desarmaron a los soldados de la RSI.
Las fábricas se paralizaron y el tránsito se detuvo. Mussolini, aislado en el lago de Garda, intentó negociar su rendición a través del arzobispo de Milán, Ildefonso Schuster, pero exigía garantías que nadie estaba dispuesto a concederle. Su entorno se reducía a fanáticos como Alessandro Pavolini y Nicola Bombacci, decididos a resistir. Otros jerarcas buscaban huir. La Guardia Nacional Republicana se desintegraba. El Duce seguía creyendo que una columna alemana podría evacuarlo hacia Suiza o hacia un reducto alpino donde negociar. Era una ilusión. La economía estaba desmoronada. Los salarios se pagaban en bonos sin valor y el mercado negro dominaba la vida diaria. La colaboración en la deportación de miles de judíos y la creación de brigadas negras para combatir la resistencia revelaban el carácter represivo del régimen. En contraste, mujeres, sacerdotes y médicos participaron en redes clandestinas que protegían a desertores y perseguidos. En abril de 1945, con los aliados cruzando el Po, las ciudades del norte se levantaron. Milán, Turín y Génova fueron liberadas por los partisanos. Mussolini, acorralado, intentó negociar su rendición sin éxito, mientras sus colaboradores huían con oro y documentos. Últimos días. Fuga, ajuste de cuentas y el cadáver en la plaza. Con los aliados avanzando desde el sur y los partisanos dominando las ciudades del norte, Mussolini decidió huir. El 18 de abril de 1945, abandonó Gargnano y se desplazó a Milán, donde se reunió con líderes antifascistas sin alcanzar acuerdos. El 25 de abril, comprendiendo que todo estaba perdido, anunció a sus ministros que cada uno debía salvarse como pudiera. Ese mismo día, la radio del Comité de Liberación Nacional convocó a la insurrección general. Partisanos y trabajadores tomaron estaciones, ocuparon cuarteles y capturaron a los miembros de la Guardia Nacional Republicana. Mussolini se disfrazó de oficial de la Luftwaffe con abrigo y casco y se unió a un convoy alemán que intentaba llegar a la frontera suiza. Lo acompañaban su amante Clara Petacci, su hermano Marcello y un pequeño grupo de jerarcas. También transportaban documentos y maletas con oro. La columna, compuesta por camiones, coches y un vehículo blindado, avanzaba por la orilla del lago de Como. La mañana del 27 de abril, cerca del pueblo de Dongo, en la orilla occidental del lago, la columna fue detenida por una barricada improvisada de la Brigada Garibaldi. El comandante partisano Pierluigi Bellini del Stelle, conocido como Pedro, negoció con el oficial alemán Fritz Schallmayer. Tras una tensa conversación, los alemanes aceptaron continuar su marcha a cambio de entregar a los italianos. Los fascistas fueron hechos prisioneros. Mussolini intentó ocultarse en un camión entre soldados alemanes, con el casco calado hasta las orejas. Urbano Lazzaro, partisano de la brigada, lo reconoció. El rostro abatido del exdictador era inconfundible. Cuando lo obligaron a bajar, se identificó con un nombre falso, pero fue descubierto y se rindió sin resistencia. Algunos testigos aseguran que intentó negociar su entrega a los aliados para evitar represalias. Fue trasladado primero a Dongo y luego a una casa de campo cercana para impedir rescates. La noche del 27, los líderes de la resistencia en Milán debatieron qué hacer con el prisionero. Los comunistas pedían ejecutarlo sin demora. Otros preferían entregarlo a un tribunal. Temían que los aliados intentaran rescatarlo y lo convirtieran en mártir. Finalmente se decidió aplicarle una justicia sumaria. Walter Audicio, conocido como Colonel Valerio, fue designado para ejecutar la sentencia. En la mañana del 28 de abril, Audicio, acompañado por Aldo Lampredi y otros partisanos, condujo a Mussolini y a Clara Petacci hasta Giulino di Mezzegra. Se detuvieron frente a Villa Belmonte, una casa con un pequeño jardín cercado por un muro y una reja de hierro. Mussolini y Petacci fueron ordenados a descender y colocarse junto al muro. Audicio leyó una breve declaración en nombre del Comité de Liberación Nacional que lo condenaba por la opresión del pueblo italiano y la guerra. El arma de Audicio se encasquilló y tuvo que intercambiar su subfusil por otro.
Según algunos relatos, Mussolini abrió su abrigo y dijo: «Dispárame al pecho». Audicio disparó a Clara Petacci primero y luego a Mussolini. Los cuerpos cayeron al suelo. El Duce fue rematado con un tiro en la cabeza. Eran las 4:10 de la tarde. Ese mismo día, en Dongo, otros 15 jerarcas fascistas fueron ejecutados, entre ellos Alessandro Pavolini y Nicola Bombacci. Los cadáveres de Mussolini y Petacci fueron cargados en un camión junto con los de los otros ejecutados y llevados a Milán. Al amanecer del 29 de abril, llegaron a la plaza de Loreto, donde el año anterior los fascistas habían colgado los cuerpos de 15 partisanos. Los cuerpos fueron arrojados al suelo frente a una estación de servicio. En pocos minutos, una multitud de milaneses se congregó. Hombres, mujeres y jóvenes, muchos de ellos víctimas de la represión fascista, liberaron su rabia contenida, pisotearon los cuerpos, los escupieron, arrojaron piedras y golpes. Una mujer mayor vació una pistola sobre el cadáver de Mussolini mientras gritaba los nombres de sus hijos muertos en la guerra. Para evitar que los cuerpos fueran destrozados, los partisanos decidieron colgarlos boca abajo de una viga metálica. Las fotografías de ese momento mostraban al Duce con el rostro tumefacto y los ojos abiertos. Junto a Clara Petacci y otros líderes fascistas, la escena se convirtió en una imagen icónica de la derrota del fascismo. Después del espectáculo, los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para su autopsia. Se certificó que Mussolini había sido alcanzado por múltiples disparos, 4 de ellos mortales cerca del corazón. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Musocco, en las afueras de Milán. En abril de 1946, un grupo de neofascistas liderados por Domenico Lecchisi robó el cuerpo del Duce de su tumba. Durante meses, la policía buscó los restos sin éxito. Finalmente los recuperó en agosto y los ocultó en el monasterio capuchino de Cerro Maggiore durante 11 años. En 1956-1957, el gobierno permitió a la familia Mussolini enterrarlo en la cripta de Predapio, su pueblo natal. Desde entonces, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para admiradores y curiosos. Cada 28 de abril, grupos neofascistas se reúnen allí para rendir homenaje al hombre que arrastró a Italia a una guerra desastrosa y acabó colgado como trofeo. El final de Mussolini tuvo repercusiones más allá de Italia. Al conocer las noticias, Adolf Hitler comprendió que no debía ser capturado. El 30 de abril, el Führer se suicidó en su búnker de Berlín junto a Eva Braun. La brutalidad del ajusticiamiento conmovió al mundo. Algunos lo vieron como justicia, otros como venganza. Para Italia, el cuerpo colgado en la plaza simbolizaba la liberación de una pesadilla de 2 décadas. Las heridas que dejó el fascismo tardarían en cerrarse, y su sombra continuaría influyendo en la política italiana. La tumba en Predapio y las manifestaciones de simpatizantes muestran que la figura de Mussolini sigue generando división y debate histórico.